recomendaciones que se tienen en materia de precios de transferencia y abrir el debate para que nos hagan preguntas, cuestionamientos, inclusive que compartan opiniones con todos los demás participantes a este evento. Nos van a acompañar para este evento nuestros socios de las oficinas, como les decía, de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, los que actualmente están viendo en la exposición. Sin más preámbulo, voy a dejar a mi socio de aquí de la Ciudad de México, al maestro Argel Romero Domínguez, que va a estar coordinando este evento y manejando el tema de las preguntas y respuestas que se puedan ir desarrollando durante todo el evento. Por favor, Argel, para que hagas las presentaciones de todos nuestros socios que vamos a estar. Muchas gracias, Jaime. Muy buen día a todos. Gracias por participar con el interés. Como lo comenta Jaime, estamos las 3 oficinas de BDO en México que llevan a cabo la práctica de precios de transferencia. Aquí también Jaime, además de dar la introducción, también es miembro activo de esta práctica en compañía de su servidor. Estamos aquí en Ciudad de México atendiendo esta práctica. También en la oficina de Guadalajara nos acompaña el socio responsable, Jesús Navarro, que también está participando activamente. Tengo entendido que forma parte de la Comisión de Precios de Transferencia del Colegio de Contadores. También el gerente a cargo, Carlos Estrada, que también forma parte de la comisión. Y en la oficina de Monterrey está el socio responsable, José Luis Jasso, y Omar Mendoza, que también forman parte del equipo de precios de transferencia de BDO en México. Como lo comenta Jaime, la intención de esta plática es compartir las experiencias, inquietudes y algunas preguntas que frecuentemente nuestros clientes, colaboradores o colegas que también están inmersos en esta consultoría nos hacen frecuentemente, ¿no? El tema no está cerrado, es un tema que no ha perdido impulso en los últimos años. Siempre las autoridades fiscales nos están sorprendiendo con mayores requerimientos. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, a través de las guías de precios de transferencia, ha hecho una actualización en los últimos años bastante novedosa. Esta organización constantemente saca a discusión temas y prácticamente se está renovando constantemente, como todos lo saben o algunos de ustedes lo han visto. Los lineamientos actuales son de el año 2017 y están a punto de incorporarse otros temas derivados de estas discusiones. Pero ya entrando en materia, vamos a compartir algunas de las preguntas frecuentes que nos hacen, y para lo cual le pido a la oficina de Guadalajara, a mi socio Jesús Navarro, que nos acompañe con la respuesta a la siguiente pregunta, que es: ¿conoces quiénes están obligados a contar con un estudio de precios de transferencia? Gracias, Argel. Mucho gusto a todos los que están participando. Mi nombre es Jesús Navarro, soy el socio a cargo de la oficina de Guadalajara, de lo que es la práctica fiscal y también la parte de precios de transferencia. En relación con la pregunta, ¿quiénes están obligados a contar con un estudio de precios de transferencia? Aquí es importante mencionar que la ley no te habla de un estudio de precios de transferencia. La ley te habla de documentar que tus operaciones están a valor de mercado cuando realizas operaciones con partes relacionadas. En ese sentido, los obligados en términos de ley son las personas físicas y las personas morales que realizan operaciones con partes relacionadas. Es importante aquí aclarar que en muchos de los casos nos dicen, oye, pero también las personas físicas están obligadas a determinar sus ingresos y aplicar la metodología y todas las disposiciones relacionadas con el tema de precios de transferencia.
La respuesta es que sí, en ese sentido son personas físicas y morales que realicen operaciones con sus partes relacionadas. Gracias por la respuesta. Aquí la idea no solamente es que nosotros ya traemos algunas preguntas, pero si nuestros asistentes nos hacen partícipes de esta charla, hay los medios para poderla realizar a través de correo electrónico o a través de la propia plataforma en la cual se están conectando. Ahí hay un chat en el cual nos pueden compartir sus inquietudes sobre este tema. La siguiente pregunta que recurrentemente nos realizan nuestros clientes es ¿qué operaciones son las que requieren de análisis de precios de transferencia? Para lo cual le pido a mis compañeros de la oficina de Monterrey que me puedan apoyar a contestarla. Sí. Buenos días a todos, antes que nada, Omar Mendoza y José Luis Caso, Oficina Monterrey. Bueno, de manera muy genérica podríamos decir que toda operación, toda transacción comercial realizada entre partes relacionadas. ¿Cuál comercial tienes tú? ¿Perdón? Sí, todas las operaciones comerciales, como son compra de inventario, venta de inventario, a lo mejor intereses, cualquier otra operación de origen comercial que se dé entre dos empresas de partes relacionadas, tendría que ser pactada a valor de mercado. Al ser pactada a valor de mercado, voy a retomar el comentario de Jesús Navarro, mencionándoles que obviamente la primera instancia es que sea valor de mercado y la segunda instancia es documentar que realmente se realiza valor de mercado. Por tal motivo, esas operaciones tendrían que tener un estudio de precios de transferencia, de manera muy genérica. Ahora bien, ahorita lo vamos a ver más adelante, no quisiera adelantarme, sin embargo, existen algunas exenciones en México por parte de la autoridad para obtener y documentar esta información a través de un estudio de precios de transferencia. Ese límite, que es el que vamos a ver a continuación, pues viene mencionado en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, tomen en cuenta que las operaciones a veces pueden ser con partes relacionadas en el extranjero. Y cuando se realizan operaciones con el extranjero, estas operaciones se tienen que declarar o revelar al SAT a través de una declaración informativa múltiple, conocida como el anexo 9 de la DIM, y en este anexo se solicita información acerca de tus operaciones. Para llenar este anexo, hasta el momento no se esclarece por parte de la autoridad si existe un límite o un umbral de ingresos. Por tal motivo, la respuesta concreta sería: si tienes operaciones con el extranjero y tienes que revelar tus operaciones a través de este anexo 9 de la DIM, tienes que hacer un estudio. No hay un límite de ingresos, pues no está muy claro por parte de la autoridad. Por otro lado, si sus operaciones son solo nacionales, tendrías que referirte al límite o al umbral de ingresos que posteriormente ahorita van a explicar, ya sea Argel o alguno de los colegas. Omar, muchas gracias. Perfecto, Omar, muchas gracias por el comentario. Aquí para hacer un pequeño resumen, por si alguien se acaba de incorporar, la dinámica es que estamos con algunas preguntas. Las dos primeras ya nos apoyaron los colegas para contestarlas y en resumen podríamos mencionar que hay operaciones comerciales entre partes relacionadas. Estas tienen que ser documentadas para demostrar el valor de mercado que Omar nos acaba de comentar. Y también es necesario, como lo mencionó Jesús al principio, ¿no? Debemos de tener en mente que hay varios artículos en la ley que nos están hablando de que es necesario e indispensable contar con este análisis, ¿no? Por lo tanto, pues, los primeros pasos que nosotros debemos de identificar en el caso de las compañías, es necesario que se tenga una pleno registro de forma independiente de cada una de las partes relacionadas y de cada una de las transacciones para que en su momento nosotros como analistas de precios pues podamos empezar a hacer esta valoración siguiendo la metodología que nosotros
conocemos y apoyarlos en el sentido de contar con esta documentación en tiempo y forma. Pasando a la siguiente pregunta, aquí tenemos el tema de, hace unos meses salieron algunos criterios normativos de parte de la autoridad con relación a unas reglas específicas sobre los ajustes de precios de transferencia. Y aquí tenemos que la autoridad fiscal nos está emitiendo algunos criterios o unas reglas para que nosotros tomamos especial atención cuando los ingresos que se obtienen y las deducciones que se pactan con partes relacionadas derivados del análisis de precios de transferencia se encuentran fuera de los valores de mercado. Aquí quisiera que también me apoyara la oficina de Guadalajara con relación a este tema, que en la experiencia de esta oficina o en su análisis de estas reglas misceláneas, que nos pudieran comentar cuáles son aquellos puntos finos que tanto nuestros clientes debemos de considerar y qué se debe de realizar. Por favor, Jesús. Sí, gracias, Argel. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, claro, Jesús. Adelante. Ok, bueno, como bien comentas, desde 2017 se dieron a conocer reglas relacionadas con ajustes de precios de transferencia, mismas que han sido modificadas en 2018 y que tiene que ver con todos los ajustes de precios de transferencia que se pudieran llegar a presentar. En primera instancia es importante considerar que las reglas de la miscelánea definen qué se considera un ajuste de precios de transferencia y en ese sentido establece que cualquier modificación a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad correspondientes a las operaciones celebradas por el contribuyente con sus partes relacionadas, es decir, cualquier ajuste se considera ajuste de precios de transferencia, cualquier modificación a los precios, ¿no? Entonces, es importante primero contemplar esta situación en ese sentido porque puede ser que derivado del análisis que resulte de la documentación e información con partes relacionadas pudiera ser que no sea valor de mercado y que se genere un ajuste respecto a las operaciones comerciales que están celebrando las partes relacionadas. Ahora bien, el tema tiene puntos muy controvertidos en relación con estas reglas. En primera instancia, la autoridad a través de las reglas establece que esos ajustes tendrán el mismo concepto o naturaleza de la operación objeto del ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un ajuste en materia de precios de transferencia y por poner un ejemplo, la compañía está analizando una operación de compra de inventarios, como señalaba Omar, dentro de las operaciones que se deben analizar, pues tenemos que voltear a ver no nada más el tema de precios de transferencia, sino también algunas otras circunstancias. Si vemos temas de importaciones, estos ajustes pudiera en determinado momento afectar el tema también en materia de comercio exterior, por el hecho de llevar a cabo estos ajustes y en ese sentido la obligación de presentar declaraciones, experimentos de importación complementarios, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esta situación por el tema de ajustes. También comentar que las reglas contemplan que si hay algún efecto en el tema de ajustes, sobre todo para aquellos contribuyentes que su forma de tributar es con base a flujo de efectivo, pues en el momento en el que se esté dando el flujo, en ese momento se le darían efectos a los ajustes en materia de precios de transferencia. Algo importante también a considerar es que las reglas establecen que estos ajustes te pueden afectar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Y en qué momento voy a afectar el IVA o el impuesto especial sobre producción y servicios? En el momento en el que se cobre. Recordemos que también hay contribuyentes del sector primario que su base para causar el impuesto es con base a flujo de efectivo y también en este caso les estaría siendo aplicable a este tipo de contribuyentes
estas reglas, ¿no? También les puedo mencionar que las reglas hablan de ajustes reales y ajustes virtuales. Estos ajustes reales, en términos generales, establecen las disposiciones, es que son aquellos ajustes de precios de transferencia que tengan efectos en el ámbito fiscal y contable. Y también va a haber ajustes virtuales. Estos ajustes virtuales básicamente establecen las reglas que son aquellos que tengan efectos solamente en el ámbito fiscal. En otras palabras, y de acuerdo con la interpretación que tenemos de estas reglas, los ajustes reales se van a presentar cuando tengan, obviamente, efectos en el ámbito fiscal y también en el contable. Es decir, aquí en estos ajustes se incorporan inclusive algunas reglas que tienen que ver con los CFDI y que también tenemos que contemplar para considerar en caso de que exista un ajuste en precios de transferencia. Inclusive dentro de las reglas de miscelánea destaca, y lo curioso es que si es un ingreso que deba incrementar los ingresos acumulables, o el ajuste deba incrementar los ingresos, pues no hay muchas reglas en ese sentido para aplicar, y será un ingreso y lo acumulas y no te piden más, ¿no? El tema y lo complicado va a ser cuando haya una deducción o un ajuste que incremente tus deducciones. Ahí en ese sentido las disposiciones sí señalan varias situaciones importantes a considerar, incluyendo el tema del CFDI que les comentaba en su oportunidad, el tema también del reconocimiento del impuesto al valor agregado, o en su caso del impuesto especial sobre producción y servicios, que hemos visto en la práctica. También pues que puede surgir controversia en relación con estos ajustes, y yo creo que más adelante inclusive se van a comentar el tema de los criterios no vinculativos, que tiene que ver también con estas reglas. Jesús, muchas gracias. También la oficina de Monterrey quisiera que Omar nos comente sobre dos puntos muy importantes que nos han preguntado nuestros clientes. Como lo comenta Jesús, para el tema de deducciones hay más requisitos, y creo que aquí es importante que haya mucha comunicación con sus asesores de precios de transferencia derivado a dos temas, que serían escritos bajo protesta de decir verdad y una forma en concreto. No sé si, Mar, nos pudieras compartir algunos puntos adicionales a esto. Claro, Ángel, con gusto. Antes que nada, quisiera retomar un poquito, antes de pasar a resolver la pregunta, quisiera pasar un poquito a lo mencionado por Jesús. Y esto es que, basado en esta miscelánea, en esto publicado por parte del SAT hace unos meses, de alguna manera ya se esclarece lo que desde hace años se había estado tratando de tocar con el SAT. A través de las revisiones, el SAT a veces podía decidir, ya sea a través de un acuerdo conclusivo o a través de la liquidación o del proceso como tal de la revisión de gabinete, pues definir cuáles iban a ser los términos, ¿no?, de la auditoría, en qué iba a terminar todo. Y la realidad es que muchas veces los contribuyentes, nuestros clientes, no sabían cómo definir o cómo decidir cuál era la mejor opción, porque las reglas del juego no estaban tan claras, si me lo preguntan a mí. Desde mi punto de vista, con esta propuesta del SAT de definir ya claramente en esta miscelánea cuáles son los tipos de ajustes, cómo se van a considerar, pues obviamente eso nos deja en una mejor posición a nosotros como contribuyentes, y cuando digo nosotros, obviamente porque nosotros apoyamos a nuestros clientes en este sentido, pues poder definir cuáles son las reglas claras del juego y hacia dónde vamos en caso de una revisión por parte del SAT. Ahora bien, pues si ya estamos hablando de una revisión por parte del SAT, a lo mejor ya estamos adelantándonos al proceso. Cuando hablamos de ajustes de precios de transferencia, todavía no quiere decir que ya haya una revisión por parte de la administración fiscal. Para no llegar a eso, o más bien en relación con esto, cuando se trata de hacer un ajuste y el ajuste va en contra del SAT, y cuando digo en contra del SAT me refiero obviamente a disminuir ingresos o aumentar deducciones, porque obviamente eso podría ir en decremento de la base y obviamente al SAT eso no le gustaría. En este caso nosotros tendríamos que realizar un escrito libre, entregar la información al SAT,
y toda la serie de requerimientos que nos va mencionando esta miscelánea, esta publicación. Ya sea si el ajuste va a ser virtual, real, secundario, primario, correlativo, cualquier naturaleza de cualquier ajuste, esta es la regla principal. Por otro lado, si el ajuste es a favor del SAT, y le voy a llamar a favor del SAT de manera muy genérica, es decir, que los ingresos aumenten o las deducciones disminuyan, en este sentido, bastará nada más mencionar cuál es la mejor alternativa para la compañía. Ya la miscelánea no menciona claramente si se va a tener que entregar esta información. Ahora, no hay que obviar y no hay que olvidar que la información de los ajustes de precios de transferencia realizados posterior a la fecha de finalización del ejercicio fiscal analizado se tiene que revelar en el anexo 9 de la DIM o en el ICIF o en el CIPRED, sea cual sea el caso o las obligaciones que tenga la empresa. Entonces, si pudiera yo sumarizar lo que estoy diciendo o resumir lo que estoy mencionando es, por un lado, cualquier ajuste de precios de transferencia que se realice a partir del 31 de diciembre del ejercicio fiscal analizado, ¿podría entrar como un ajuste de precios de transferencia? Sí podría. Y en ese caso tendríamos que medir, en segundo punto, si el ajuste, cuál va a ser la naturaleza del ajuste, cuál de todos los procedimientos que se mencionan en esta miscelánea podríamos tomar en cuenta. Tercer punto, bueno, si es en contra del SAT, como les mencionaba, entonces sí vamos a tener que acercarnos con la autoridad, entregar más información y bueno, pues ya se vuelve más exhaustiva toda la línea que tendríamos que tomar en cuenta. De manera muy genérica, creo que son los 3 puntos más importantes que podría mencionar respecto a esto. Perfecto, Omar. Muchas gracias por ampliar la respuesta. Para aquellas personas que se acaban de incorporar, la dinámica es que estamos nosotros presentando algunas preguntas como las que ven en pantalla. En resumen, mencionamos que hay que revisar quiénes serían los sujetos que sí se encuentran obligados a tener este tipo de documentación, que las operaciones de ingreso acumulable y de deducción autorizada son las que se tienen que analizar en los estudios de precios de transferencia. La secuencia es, ya se tiene el resultado del estudio de precios de transferencia, ya posterior a que se cerró el ejercicio fiscal, se tiene derivado de este estudio una modificación en estos valores. La regla 3.9.1 a la punto 5 es la que nos está definiendo lo que Jesús y Omar nos comentaron. Hay toda una serie de procedimientos, hay que tener en mente que hay que estar muy cercanos a los consultores de precios, derivado de que también hay que hacer ciertos escritos donde se demuestre que estos ajustes son de acuerdo a los valores de mercado. Y por último, también me queda muy claro en la participación de Jesús, hay algunas circunstancias que ya no son temas de precios de transferencia, sino ya estaríamos involucrando a la área fiscal, porque habría algunos otros efectos en impuestos o había otro tipo de declaraciones que se podrían modificar. Entonces, ese es el resumen que llevamos hasta el momento. Nuevamente, si alguien quisiera compartirnos alguna inquietud o alguna pregunta que tuvieran en la materia, con gusto lo pueden hacer a través del chat. Ahorita ya tenemos algunas, pero estamos esperando que sigan preguntando para tratar de juntarlas y darle respuesta a la mayor parte de ellas. Pero posteriormente continuamos con las preguntas que nosotros ya tenemos preparadas. La siguiente me va a apoyar aquí Jaime Saga con relación a qué beneficios se tienen de contar con un estudio de precios. Gracias Argel. Esta pregunta no es casualidad que la estamos poniendo aquí en esta lámina. Es una pregunta que se repite constantemente con nuestros clientes. Evidentemente este tipo de estudios tienen un costo alto en algunos casos, depende de la complejidad de las operaciones, y más allá de la verdad evidente que se hacen los estudios para asegurarse que nuestras deducciones, principalmente, como lo comentaron mis socios y colegas, que nuestras deducciones con operaciones, principalmente con el extranjero, no se pongan en riesgo, pues es indispensable tener el estudio. Pero valdría la pena comentar o compartir con ustedes que el realizar un estudio de precios de transferencia también trae algunos beneficios
no necesariamente de índole fiscal a nuestros clientes. Nos hemos dado cuenta que en algunas situaciones el cliente, primordialmente siguiendo un consejo fiscal o de ingeniería financiera, pudieron haber establecido operaciones que en su momento hacían mucho sentido desde la óptica de reducir la carga fiscal. Sin embargo, a fuerza de repetición, esto hace que estas operaciones que pudieran ser muy plausibles para efectos fiscales o financieros, no nos estén arrojando distorsiones en cuanto a la operación misma del negocio. Cuando hacemos el estudio, estas ineficiencias saltan, y es cuando los dueños de las empresas, los directores y las personas que dirigen los destinos de las empresas, nos dicen, oye, ¿cómo puede ser que esté gastando tanto en regalías? ¿Cuánto estoy gastando en administración, en management fees? Y es cuando tenemos que, como asesores, acercarnos a ustedes para explicarles que el estudio también puede ofrecerles herramientas útiles para hacer más eficiente la operación del negocio, no nada más para cumplir una situación de índole fiscal. Entonces, yo siempre les invito a ustedes, a todos los potenciales clientes que pudieran estar buscándonos para estos temas, de que no nos pidan este extra en donde los podamos ayudar inclusive a valorar situaciones de índole administrativo o de eficiencia misma de la operación. Vemos que, creo, Ángel, que nos están llegando una pregunta, no sé si la quieres darle respuesta. Pero para ahorita la vamos a ver, no apareció completamente en pantalla, ahorita en unos segundos la mencionamos, ¿no? Para tampoco no avanzar más en el tema y tomando en cuenta que toda la audiencia ya estamos teniendo en mente cómo es este tema de los ajustes de precios de transferencia, nos preguntan cómo diferenciar un ajuste de precios de transferencia fiscal con un ajuste de precios de transferencia contable. Entonces, aquí, como lo estamos mencionando, en principio, pues nosotros necesitamos revisar lo que es la regla 3.9.11, donde nos estaría definiendo qué tipo de ajuste se va a realizar. Como lo mencionó Jesús, si es un ajuste real, es decir, que sí va a existir una factura, un CFDI, con todos los requisitos que marca la ley, pues estaríamos ya hablando tanto de un ajuste que va a afectar las cuentas contables como aquellos que son de las cuentas fiscales, ¿no? Lo mencionaba Jesús, aquí hay que nos está definiendo qué tipo de ajustes son reales y qué tipo de ajustes son virtuales. En conclusión, pues los ajustes virtuales son aquellos que solamente estarían aplicando las cuentas fiscales, que son las que les interesa a la autoridad en el sentido de que sí van a mover la base gravable, y hay ocasiones donde nuestros clientes deciden, hoy no quiero tener una discrepancia entre mis cuentas contables o mi información financiera y que al mismo tiempo tenga el efecto fiscal correspondiente. Entonces, es cuando, respondiendo a la pregunta más concretamente, cuando es un ajuste virtual, solamente va a mover cuentas fiscales. Cuando es un ajuste contable, solamente va a estar tomando los efectos en los estados financieros concretos como tal. Pero, obviamente, para continuar con la presentación, también quisiera que las oficinas de Monterrey y de Guadalajara que nos pudieran compartir qué otro beneficio les comparten sus clientes de no solamente cumplir con la parte fiscal que hemos estado hablando, pero dentro de los comentarios que recibimos de nuestros clientes, también el estudio de precios pues puede tener algún otro beneficio. No sé si me puedan apoyar, Jesús, en primera instancia.
Sí, claro, Ángel, inclusive está conmigo Carlos Manuel Estrada, gerente de precios de transferencia, y él estaría dando respuesta también a este tema. Bueno, pues como bien lo comentaron ahorita en relación a los beneficios adicionales precisamente en contar con un estudio de precios de transferencia, pues esto también te permite contar con una radiografía de lo que son las operaciones, las funciones, actividades o riesgos que realiza la compañía, ¿no? Que muchas veces las empresas no tienen a lo mejor muy bien identificadas y que pudieran tener algún beneficio precisamente en la segregación o en el conocimiento de la operación de manera más a detalle, ¿no? Para poder planear precisamente sus operaciones a valor de mercado o mantener sus operaciones a valor de mercado, precisamente siguiendo estos lineamientos, ¿no? Ese es uno de los beneficios que podemos tener en este sentido, así como, pues bueno, obviamente cumplir con las obligaciones en materia de precios de transferencia en relación a lo que son declaraciones informativas, tenerlas precisamente emparejadas en relación a los estudios, tanto al estudio de precios de transferencia como a la información que se incluye dentro de tanto de las decisiones como los anexos de los dictámenes fiscales. También, Argel, y a las personas que nos están escuchando, hay algunos otros beneficios que consideramos importantes contar con el estudio de precios de transferencia. Uno de ellos, sin duda, es el evitar, en mi opinión, que la autoridad te determine un crédito fiscal o que te rechace lo referente a la deducción, ¿no? Así como hay algunos otros temas que te permiten, a través del estudio de precios de transferencia, considerar una deducción o hacerle un planteamiento a la autoridad por lo que se refiere inclusive a temas de intereses que pudiera estar pagando una empresa aquí en México a una empresa residente en el extranjero, y que esos intereses pudieran caer en el tema de capitalización delgada. Recordarán que hay una disposición en la ley del impuesto sobre la renta que no te permite o te hace no deducibles los intereses cuando exceden las deudas al capital, es decir, las deudas básicamente son superiores en 3 veces al capital, y en ese sentido se puede generar una falta de deducción, una no deducción de intereses, y en ese sentido el estudio te puede servir para hacer un planteamiento a la autoridad, y también, como se ha visto en ocasiones anteriores, que lo hemos visto con nuestros clientes, el poder hacerle planteamientos a la autoridad respecto de la metodología y la aplicación de los procedimientos que establece la ley para tener una confirmación de criterio. Comentábamos en un inicio el tema de los APAs, y creo que es un instrumento adicional que se puede utilizar para obtener y también para cumplir con el tema de las obligaciones y requerimientos que tiene la autoridad cuando tramitas un APA, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive las resoluciones te exige, independientemente de lo que establezca la ley, el que se dé cumplimiento al cumplimiento respecto a los requisitos de que las operaciones tienen que estar a valor de mercado, ¿no? Entonces, son de algunos otros beneficios que podemos ver en la práctica. También es importante considerar que la ley establece que los gastos a prorrata que se realizan en el extranjero son no deducibles. Sin embargo, por todas estas cuestiones que se han ventilado en tribunales y que han resuelto los mismos en relación con este tema de los gastos a prorrata, comentarles que también en ese sentido, mediante la utilización del estudio de precios de transferencia y el documentar que las operaciones están a valor de mercado, te permiten deducir estos gastos. Hay algunos otros temas también que podemos comentar en relación con el estudio de precios de transferencia y que tiene que ver con reestructuraciones, con operaciones de venta de acciones, que también es interesante considerar para tener ese beneficio del estudio de precios de transferencia. Perfecto, Jesús. Muchas gracias. Y igual, Omar, por favor, si nos puedes apoyar con algún otro comentario al respecto. Muchas gracias.
Fíjate que yo creo que yo los invitaría a verlo con unos ojos distintos. Vamos a salirnos un poquito de qué papel juega el SAT ahorita. Vamos a verlo como en el tiempo, como en el contexto histórico. La realidad es que Precios de Transferencia no generó sus propias herramientas para que posteriormente las administraciones tributarias pudieran auditar a los clientes o a los contribuyentes. No fue así. La realidad es que en el papel histórico que jugó el grupo multinacional, esta complejidad de precios de transferencia fue de la mano o en línea con la complejidad de los grupos multinacionales. Entonces, conforme se van moviendo estos grupos multinacionales, van generando necesidades distintas. Les puedo asegurar que hace 20 años los métodos de precios de transferencia que se usaban para analizar las transacciones intercompañía, obviamente no van a ser los mismos que se usan hoy en día. Y si son los mismos, ya tienen, son los mismos nombres, pero van cambiando en cuanto a las necesidades, en cuanto a las caracterizaciones, en cuanto a los puntos finos. Y esto es porque precios de transferencia no es una técnica que llegó primero y descubrió el hilo negro o descubrió técnicas específicas de auditoría. Al contrario, fue gracias a que los grupos multinacionales empezaron a desarrollar en el tiempo y a ser cada vez más complejos, precios de transferencia se tuvo que acoplar pues a este contexto. ¿Por qué digo lo anterior? Ustedes, un beneficio que yo siempre le menciono a los clientes aquí en Monterrey es el benchmark no es una herramienta que Precios de Transferencia inventó, es una herramienta financiera que permite a las empresas compararse con otras y verificar si las utilidades que están generando son correctas o si están a valor de mercado. Pero eso no es propio de Precios de Transferencia, eso ya existía antes de Precios de Transferencia. Entonces quiero que ustedes vean o mencionarles la importancia del estudio de Precios de Transferencia desde el punto de vista inclusive financiero. Ahora bien, voy a regresar un poquito en línea con lo que les acabo de decir con el tema de ajuste de precios de transferencia. Vamos a imaginar que tienen a su parte relacionada en el extranjero, que es la holding, y ustedes están aquí en México. Y de repente, por azares del destino, la holding es invitada a través de la autoridad, la administración fiscal de ese país, a una auditoría. Y vamos a imaginar que se generó un ajuste de precios de transferencia. ¿Qué pasaría si yo desde México, como sé que mi país tiene un acuerdo para evitar la doble tributación con ese país y basado en ese acuerdo, pues existe la finalidad de evitar la doble tributación, pues obviamente yo podría exigir que el ajuste que allá están haciendo a mi parte relacionada también sea válido para mi país. Pero ¿qué sucede? Si nada más fuera tan sencillo como hacer un ajuste contable o un ajuste fiscal o los dos al mismo tiempo, muy posiblemente este intercambio de información entre los dos países o ponerse de acuerdo entre ellos para evitar que no se pague doble el impuesto sería más difícil. Por eso hay diferentes esquemas de ajustes, porque a lo mejor en unos casos va a ser fundamental para la empresa solamente ajustar la parte fiscal y ya no ajustar financieramente. Va a haber otros casos, por ejemplo, en el que yo necesite a lo mejor emitir la factura para que después la contraparte pueda cobrar, o más bien para que yo pueda cobrar y la contraparte pueda efectuar la deducción. Entonces, a lo mejor en esos casos, pues el ajuste fiscal se queda corto. Tendré que hacer un ajuste que también sea financiero o contable, mejor dicho, para emitir el CFDI. Obviamente va a haber reglas intermedias, va a haber nuevas reglas en el juego. El SAT está poniendo mucho hincapié a que los ingresos de un ejercicio generen impuestos y se paguen en ese ejercicio y no se estén pateando ejercicios siguientes. Pero eso es justamente lo que yo les invitaría a todos los clientes, a todos los asistentes a poner atención en este caso, a que nos busquen, a que platiquen con nosotros si tuvieran un caso similar, porque hay demasiadas opciones, hay un abanico de posibilidades en el cual nosotros podemos auxiliarles, ayudarles y mencionarles cuál es el criterio que está tomando el SAT en caso de este tipo de ajustes. Y como ven, es una herramienta también hacer el estudio de precios de transferencia, porque gracias a esto ustedes se van a dar cuenta cuáles son las necesidades que van teniendo en el camino y se pueden anticipar. Y voy a retomar el comentario de Jesús Navarro que me pareció formidable. La herramienta más poderosa para evitar que el SAT haga no deducibles tus gastos o te genere o te finque un ingreso es el estudio de precios de transferencia. No hay de otra. Entonces, podemos ir desde los beneficios financieros y beneficios internos como una herramienta administrativa hasta los beneficios obviamente fiscales que de alguna manera se traducen en dinero y por tal motivo pues hay que ponerle mucho ojo, ¿no? Yo los invitaría desde ese punto de vista a ver el estudio de precios de transferencia.
Perfecto, Marc, muchísimas gracias por la participación. Dos comentarios adicionales a esta pregunta y contestamos dos que nuestro auditorio nos ha compartido. Como bien lo comenta los especialistas, pues en primera instancia es un primer medio de defensa, se cuenta con una documentación avalada por un experto en la cual se va a demostrar que se sigue una metodología y que se tiene un resultado. Pero también, igual como lo comentó Omar, tratemos de ver también el estudio desde otra óptica. Hay ocasiones donde si nos vamos a la primera pregunta de obligación, pues hay ocasiones donde la mayor parte de nuestros clientes pues nos dicen, oye, pues sí, entrégamelo, ¿no? Pero los invitamos a que también los resultados pues los veamos juntos, en el sentido de que estamos ocupando una metodología que nos obliga a compararnos con lo que la industria está haciendo. ¿Qué es lo que mi competencia está haciendo para obtener una rentabilidad en la misma actividad en la que yo estoy en el mercado? Es decir, pues obviamente veo que mis competidores tienen ciertos márgenes de ganancia, pues ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es su estructura de costos? En los informes que nosotros ocupamos, pues viene específicamente qué inversiones hicieron, qué mercados están tratando de incorporar a su cartera, cómo está su salud financiera, cómo están sus razones financieras. Entonces, también es importante que el estudio no solamente lo veamos desde una parte fiscal, de una parte de cumplimiento, sino que también ustedes empiecen a ver con otros ojos. Oye, pues mi competencia, ¿qué márgenes de rentabilidad tiene? Y obviamente, pues tratar de fijar ese objetivo y obviamente preguntarnos a nosotros que estamos haciendo este análisis, ¿cómo llegamos a esos resultados? Oye, mi competidor, ¿qué está haciendo? Mi competencia, ¿en qué mercados está? ¿Cómo está el cambio tecnológico? ¿Están incorporando nuevas aplicaciones, etcétera? Entonces, también esa parte, por lo tanto, queremos que nuestro trabajo pues, no solamente tenga un efecto fiscal, sino que también tenga un efecto para mejorar su estrategia financiera y la forma en la cual están haciendo los negocios actualmente. Dos preguntas que nos llegan es nuevamente con este tema de ajustes que creo que ha causado bastantes preguntas o dudas, es si se hace un ajuste real, pues obviamente va a tener un impacto en lo que es el reparto de utilidades, ¿es correcto? Si hay algún tema de ajuste que obviamente incremente la base gravable, pues va a tener un efecto en la PTU. ¿Cuál es nuestra recomendación? No nos esperemos hasta mayo, junio para tener el estudio, acérquense con los asesores, tratando también que presionar a los auditores para que las revisiones pues las entreguen lo más pronto posible, para que nosotros tengamos también cifras reales y podamos hacer nuestro trabajo de el tema de entregarles el resultado y decirles la rentabilidad que tienes es de mercado, no hay ningún tipo de ajuste. O en su caso, oye, pues tienes tú que mover estas cifras, pues antes de que se haga el reparto de utilidades para no tener algún otro tipo de contingencia fiscal. Ahora, acá hay una muy buena pregunta que nos comparten, que es con relación a las maquilas. Las maquilas y la parte de precios de transferencia desde hace 20 años están muy relacionadas y nos están haciendo la pregunta de si recomendamos un safe harbor o recomendamos un acuerdo anticipado de precios, BONAP. Aquí quisiera que también la oficina de Monterrey, que es quien tiene más participación, pues nos compartas con sus comentarios. Sí, claro que sí, Ángel. José Luis Jasso, oficina Monterrey, y como tú lo comentas, nosotros por la locación de la oficina nos toca frecuentemente atender más este tipo de casos, así que muchas gracias por cedernos la respuesta. Yo creo que esta es una pregunta bien interesante. Hay que recordar que las maquiladoras comienzan, desde los 70 altos con el programa Bracero. Ese programa, desde ese entonces, enfocaba a las maquiladoras para que tuvieran una forma diferente de, vamos a denominarla así, de tributar en México para tratar de mantener el talento o lo que eran trabajadores en México y no se fueran al extranjero a trabajar. Entonces, desde entonces siempre han tenido una peculiaridad de la manera en que tributan este tipo de maquiladoras.
Entonces, ahora, dejando un poquito atrás la historia, si nos vamos a épocas recientes o recientes años, esta es una pregunta frecuente que siempre tenemos dentro de nuestros clientes que están en maquiladoras. Safe Harbor o precio de transferencia. Primeramente, hay que mencionar que el cálculo de Safe Harbor para el cálculo de los ingresos en maquiladoras tiene dos vertientes. Se tiene que hacer desde el punto de vista de costos y gastos más un markup u otra metodología que nosotros le denominamos de activos, en el cual se toman en cuenta los inventarios, valor de inventarios, valor de activos fijos en el proceso de la maquiladora. El que te salga más grande, la cantidad más importante de ambos es el que tuvieras que utilizar para Safe Harbor. Por lo tanto, esa es la mecánica del Safe Harbor. Ahora, precio de transferencia es otra opción que también nos da la ley para este tipo de maquiladoras para tratar de utilizar otra metodología. Ahora, por regla de dedo, anteriormente decíamos, si las empresas tienen un Safe Harbor con approach de costos y gastos más un markup, utilizaba solamente Safe Harbor para no tener que utilizar un precio de transferencia. Sin embargo, si tu markup te daba que tenías que utilizar el approach de activos, lo cual era mayor, evidentemente, que el de Safe Harbor de costos y gastos, entonces siempre te decían que tuvieras la oportunidad de echarle un vistazo al APA. Sin embargo, hoy en día yo creo que no solamente tenemos que verlo desde el punto de vista porcentual. Yo creo que ahorita es muy importante ver la empresa maquiladora cómo tributa en México y ese porcentaje que paga de impuestos sobre la renta, cómo va a repercutir en el país en el que tiene su parte relacionada. Hay que recordar que, por ejemplo, al día de hoy, Estados Unidos, que disminuyó su tasa corporativa a un 20%, hace mucho más interesante el analizar esta fórmula y ver los dos conceptos. Entonces, si a mí me preguntan, yo creo que no hay una respuesta para decirte si debes de utilizar A o B, independientemente con los factores que tiene cada uno de ellos. Mi recomendación al día de hoy es que se tienen que ver los dos países que están involucrados, a ver un análisis del punto de vista de la tasa corporativa o la tasa de impuesto o la renta que existe en ambos países y hacer una corrida de ambas circunstancias para ver cuál es lo más óptimo para la empresa en cuestión. Muchas gracias, José Luis. Qué buen apunte nos acabas de dar. También quisiera que Jesús y la oficina de Guadalajara, que también tienen varios casos con relación a maquiladoras, nos pudieran compartir su punto de vista. Sí, gracias, Argel. Mira, efectivamente, yo creo que un punto importante que menciona Pepe, el sector maquilador a nivel nacional es muy importante. ¿Por qué? Por la generación de empleos. Inclusive con las recientes reformas se hablaba de que muchas de las maquiladoras pudieran salir del país, considerando lo que comentaba Pepe, el tema de la disminución de la tasa de impuestos sobre la renta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en comparación con México, pudiera pensarse de que es más benéfico estar en Estados Unidos que en México. Sin embargo, un punto importante, y como lo señalaba, es que en el caso de las maquiladoras, el tema de la mano de obra, pues les ha resultado de mucha conveniencia, ¿no? Y no nada más pues analizar el tema de las tasas, como bien mencionaba Pepe, o sea, sí es importante pues hacer ese análisis, el decidir qué es mejor ahorita, un Safe Harbor o precios de transferencia o el APA, pues coincido con Pepe, tiene que hacer un análisis para ver qué es lo que pudiera resultar mucho mejor para cada compañía. Entonces, en cada caso particular ya tendría que analizarse para definir si se va por Safe Harbor o bien por precios de transferencia, ya que inclusive atendiendo a las resoluciones que han estado otorgando las autoridades, pues hay una distinción en relación inclusive con los procedimientos y porcentajes que han establecido para cada una de las industrias, como puede ser la automotriz, la electrónica, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante hacer ese análisis que menciona Pepe. Ahora bien, quisiera yo también hacer un comentario y ahorita incorporar a Omar, que también quiere hacer una participación. Es importante, además de toda esta evaluación que Jesús y José Luis han comentado,
la autoridad fiscal ya incrementó el pago de derechos por esta análisis de llegar a un acuerdo. El pago inicial de derechos anteriormente eran 12,000 pesos y ahorita el pago inicial por este análisis son cerca de 240,000 pesos, más los honorarios correspondientes de llevar a cabo este estudio. Entonces, también esa parte hay que identificarlo, porque al final de cuentas nosotros necesitamos que el cliente tenga también este efecto considerado. Y hay ocasiones donde estamos hablando de algunas pequeñas empresas maquiladoras donde están tratando de obtener este acuerdo, pero cuando empezamos a demostrarles el tema del costo financiero, pues podría ser en algunos casos ya no tan atractivo para ellos, ¿no? Entonces, a ver, Omar, también tengo entendido que quieres participar al respecto. Gracias, Argel. Pues creo que te adelantaste un poquito, más bien me ganaste lo del tema de los honorarios, los derechos, perdón. Creo que es importante mencionar que a lo largo del tiempo, el tema de la elección entre el Safe Harbor o APA venía mucho relacionado con lo que el SAT solicitaba. Recuerden que no es hasta después del 2014 que se renueva el tema de hacer APAs, porque antes de esto empezaron con un esquema de APA, después de esto vino una opción alternativa que era hacer el estudio de precios de transferencia. Después la Secretaría de Hacienda se da cuenta que la recaudación disminuyó bastante con el estudio de precios de transferencia, teniendo como elección el Safe Harbor, el estudio de precios de transferencia o el APA, eran 3 opciones. Obviamente cuando esto se abre de esta manera, pues la mayor parte de los contribuyentes maquiladoras pues buscan hacer su estudio de precios de transferencia sin necesidad de entregarlo al SAT, ¿estamos de acuerdo? O sin necesidad de tener una negociación como se hace a través del APA. Después con la reforma del 2014, si no mal recuerdo, si no estoy equivocado en el año, pues se apertura de nueva cuenta o se le da más fuerza, mejor dicho, al tema del APA, porque la Secretaría de Hacienda menciona que es una mejor recaudación a través de esta vía y también por recomendaciones internacionales de la OCDE. Ahora bien, a partir de esta fecha, pues ya estamos condenados porque ya nada más existe la opción de Safe Harbor versus el APA. Si se fijan, si hiciéramos una comparación entre los derechos que en Estados Unidos el IRS le cobra a los contribuyentes versus lo que antes cobraba el SAT a los contribuyentes por solicitar un acuerdo anticipado de precios, el APA, pues era recibo, o sea, era un presupuesto simbólico. La realidad es que pagar 12,000 pesos contra $50,000 que el IRS le cobra a sus contribuyentes en Estados Unidos, pues ni siquiera se compara, no es equiparable. Ahora bien, otro punto fino, importante a considerar aquí, es que la administración tributaria en México no tiene la capacidad instalada para hacerle frente a la cantidad de APAs. Y eso es una realidad, o sea, la Secretaría de Hacienda solicitó al SAT que se aperturara, bueno, de hecho ni siquiera se solicitó, fue así, casi como un mandato, que se abriera esta opción solamente del APA y del Safe Harbor, o sea, habilitar solamente estas 2 opciones. ¿Esto a qué nos lleva? Pues de alguna manera a que, obviamente si estamos pensando que el Safe Harbor, así como lo mencionaba José Luis, de alguna manera, si los activos son muy altos, obviamente el Safe Harbor te va a llevar a pagar un mayor impuesto. Eso es algo que la lógica nos diría. No puedo decirlo de manera genérica, pero vamos a suponer o vamos a pensar que en este supuesto esto sea así. Obviamente, la mayor parte de los contribuyentes maquiladoras va a querer optar por un APA. Entonces, si tienes un APA de 12,000 pesos, en un derecho de 12,000 pesos, y las resoluciones no son tan factibles para generar un acuerdo entre el SAT y los contribuyentes de manera muy eficaz y en el tiempo y forma que se requiere, obviamente esto pues va a generar una contingencia para el SAT interna, y me refiero a una contingencia administrativa. Y esto es con cifras que el administrador central publicó en el último foro de precios de transferencia. Si se tenían 800 APAs por parte del SAT a revisar y tienen a lo mejor 20 personas para revisar estos 800 APAs, definitivamente no existe la capacidad instalada para hacerle frente, aún y tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda solicitó que el APA fuera la opción más viable. Entonces, obviamente, las resoluciones, y de hecho voy a tomar algunas de las preguntas que ya están haciendo algunos participantes mencionando sobre los vencimientos o qué está ofreciendo el SAT respecto a esto.
La realidad es que tuvieron que generar una iniciativa interna por parte del SAT, trabajando con los países a través de un intercambio de información en los que la holding o la principal esté basada. Cuando digo principal es la que ordena a la maquiladora. Entonces, el principal pues es Estados Unidos, por supuesto. Entonces, el SAT tuvo que sentarse con el IRS para definir una postura, una técnica de mejora para poder sacar adelante estos APAs lo más rápido posible. Esta postura o a esta iniciativa se le llamó Fast Track, que es una manera de poder trabajar más rápido todos estos APAs. Si les menciono que son 800 APAs antes de esta iniciativa, y obviamente la capacidad instalada es limitada por parte del SAT, pues obviamente esta iniciativa pues causó furor. Más o menos 600 de esos APAs se fueron por el Fast Track. Algunas empresas no estaban invitadas, algunas sí. Bueno, no quisiera ahondar un poquito más en el tema. Lo más importante que les quiero mencionar es que al existir estas dos opciones solamente, el Safe Harbor y el APA, pues obviamente el APA puede ser una opción viable para nuestras empresas. Por eso es que todo el mundo empezó a requerir un APA. El SAT no se daba abasto y tuvo que generar pues un Fast Track. Ahora bien, cuando finalizó la primera ola del Fast Track, más o menos 600 APAs se resolvieron por esta vía. Los 200 restantes, pues obviamente ya están en un mejor alcance de resolución por parte del SAT. Y lo que nos han dicho en la práctica, en la actualidad, es que, o basado en nuestra experiencia, es que el SAT está tratando de generar un esquema nuevo tipo Fast Track para solucionar esos 200 APAs. Y en línea con lo que les mencionábamos de los derechos, pues obviamente está tratando de subir los derechos, o más bien subió los derechos, tratando de limitar la solicitud de APAs. Entonces, si se fijan, desde mi postura, yo, Omar Mendoza, pienso que tal vez ya no es tanto una opción el APA, o se están tratando de, o que te vayas directamente a Safe Harbor, o que te atengas al Fast Track que están mencionando a través del APA. Pero la postura conservadora, o la idea conservadora que teníamos del APA, que es sentarte con el SAT, que revisara tu información, intercambio de información, solicitud, te sientas, negocias tus comparables, platican del ingreso al que van a llegar y listo, ya tienes tu resolución. Eso ya no se va a dar en la actualidad desde mi punto de vista. Por tanto, el APA ya se vuelve un tema más serio porque hay que empezar a dar un poquito más de información, y si no te tienes a eso, pues se va a dar como un desistimiento por parte del SAT. Entonces, creo que esta parte es bien interesante. Si tuviesen alguna duda, algo más específico por parte de APA, pues con gusto pueden acercarse a nosotros y verificarlo. Perfecto, Mar, muchas gracias. También aquí Jaime Saga quiere hacer un comentario. Gracias, Argel. Nada más para concluir este tema hilándolo con la pregunta que nos hacíamos de qué beneficios puede traer el estudio de precios de transferencia. Este es un caso que cuando lo analizamos es emblemático, ¿no? Muchas veces la empresa se enfrenta a esta cuestión. El Safe Harbor arroja resultados muy altos y voltea a ver la opción del APA. Cuando si se analiza con más detalle los resultados del Safe Harbor, y es donde el estudio de precios de transferencia y el equipo de precios de transferencia de BDO los puede ayudar, probablemente sea más rápido y le da más certeza el hacer una reingeniería del proceso de transferencia. Por ejemplo, existen maquiladoras que evidentemente al hacer el cálculo del Safe Harbor les arroja un resultado muy alto, pero probablemente ese resultado sea muy alto, pudieras originarse a que sea una empresa que por alguna circunstancia no explorada con detenimiento, está manteniendo niveles de inventario muy alto aquí en México. Como ustedes saben, la determinación del Safe Harbor te señala que es el más alto entre el 6.9 sobre los activos utilizados en la maquila o el 6.5 de los gastos realizados en la misma. Entonces pudiera darse el caso, si se hace un análisis, vuelvo a insistir, con el apoyo de todos nosotros como profesionistas en el tema de precios de transferencia,
pudiéramos realizar una reingeniería en donde la sugerencia sería mantener niveles de inventario mucho más eficientes y más bajos, y con eso de manera automática se baja el resultado del Safe Harbor y no tendríamos que ir por todo el proceso que, como lo han aclarado mis compañeros, es tardado y también es caro. Entonces ese era el comentario que les quería decir. Por favor, Argel, creo que nos están haciendo... Aquí, muchas gracias también por la participación. Tenemos aquí 2, 3 preguntas que están todavía en el interno. No se desesperen, ahorita pasamos con ellas. Y solamente para cerrar el tema del APA, es muy importante que antes de meter la solicitud, sí se acerquen, hagan el cálculo, estimen el costo financiero. No, en muchas ocasiones nuestros clientes aquí en México entienden que la autoridad fiscal se tarda, pero los corporativos hay ocasiones donde no lo entienden. Nos comentan, oye, es que en ley tienen 8 meses para contestar, ya estoy desesperado, no veo que tú estés haciendo algo. Como lo comentó Omar, la autoridad fiscal se vio rebasada. Ahorita están por vencer muchos APAs, es otra pregunta que por ahí está expuesta. Están por vencer muchos APAs, ¿qué va a pasar? ¿Qué me recomiendas? Hasta donde tenemos entendido en las comisiones en las que participamos, ya la autoridad está, como lo comentó Omar, tratando de hacer un mecanismo híbrido que sea entre un APA y un Fast Track, pero con elementos del Safe Harbor, para que esa sea la línea más sencilla que muchos clientes o contribuyentes puedan tomar. Entonces, creo que esta parte de APA es muy sensible, es bastante importante que aquellos clientes que ahorita nos están escuchando y que estén en esa situación, pues obviamente se acerquen con nosotros para poder asesorarlos adecuadamente, dependiendo de cada caso, también como lo mencionó Jaime, ¿no? Antes de pasar a las siguientes preguntas, queremos también, para que no se nos espere nuestro auditorio, aquí hay una pregunta muy interesante que nos está hablando del concepto de DEMPE y el impacto que tiene sobre la industria automotriz. Para poner a todos en la misma sintonía, y que puede ser que de DEMPE pues, nos suene ahí algo más como un cuento que como alguna herramienta analítica, pues quisiera que Omar nos explique cuál es este acrónimo de DEMPE, para posteriormente entre ambos poder contestar esta pregunta. Omar, ¿sí me escuchas, por favor? Sí, aquí estoy. Ok, gracias. Ok, mira, para empezar, el tema de DEMPE es un tema que ya se había venido manejando desde más o menos el 2007 en algunos papers, pero no con ese nombre. Se había delimitado que a partir de 2007 más o menos se hicieran como equipos de trabajo en la OCDE por parte de todos los países miembros y algunos países invitados que no son miembros también, para definir cuáles eran las nuevas reglas del juego, porque se estaba identificando, esto empezó con el G20, por supuesto, que existía un detrimento en el pago del impuesto a través de la erosión de la base. Al hacerlo de esta manera, los grupos multinacionales, por supuesto, pues empezaron a generar un cambio en los mercados. Si pudiéramos tomar en cuenta que las administraciones tributarias podrían funcionar como empresas, obviamente al pelear por tener una mejor base y al pelear por la inversión extranjera, pues obviamente los metes en conflicto. Este tema es un tema que está siendo monitoreado por parte de la OCDE desde hace muchos años, y es a partir de 2007 cuando empiezan las nuevas reglas del juego. Y esto es, pues pónganse de acuerdo países miembros y no miembros para que puedan efectuar nuevas acciones para contrarrestar esta erosión de la base por parte de los grupos multinacionales. Pasa el tiempo y a partir de 2013 empiezan los primeros borradores al respecto de las acciones, y no es hasta 2015 cuando ya se emiten borradores finales, documentos finales emitidos por la OCDE, firmados por todos los países, y a partir de este año el SAT en México adopta estos criterios, estos lineamientos de la OCDE en la ley del impuesto sobre la renta. Hablando específicamente de DEMPE,
Una de las acciones importantes a desarrollar dentro de estas mencionadas anteriormente es una acción encaminada a resolver el tema de intangibles en las empresas. Y cuando digo intangibles no solo me refiero a los que están de alguna manera registrados en contabilidad, sino también me refiero a aquellos intangibles que se generan a través de gastos pero que no son reconocidos y deberían de tener su impacto en el tiempo. Y obviamente deberían de tener un impacto directamente en la empresa que los genera. Hasta antes de estas acciones de BEPS, en específico la acción de intangibles de DEMPE, hasta antes de esta acción, la realidad es que era muy difícil para las administraciones tributarias e inclusive para los grupos multinacionales delimitar claramente quién es el que generaba o aportaba los intangibles, porque las reglas del juego no estaban tan claras. Con esta acción lo que se pretende es desligar o descomponer quiénes son los actores, en desarrollar, en mejorar, en mantener, en proteger y en explotar el intangible. Dicho de otra manera, antes había una empresa en Holanda que era la dueña legal del intangible y esta empresa holandesa cobraba a México sus regalías del 15% por licencia de uso de marca. Antes se veía claro quién era el dueño legal y debía tener un retorno por la inversión de ese intangible. Pero lo cierto es que la empresa en México, al generar gastos, empieza a desarrollar o a explotar ese intangible en México. Empieza a desarrollar canales de distribución, empieza a desarrollar inclusive algunas actividades no rutinarias que podrían generarle un valor a ese intangible. Lo que se pretende con DEMPE es obviamente separar al dueño legal del dueño económico. Y, dicho de paso, el dueño económico no va a ser solo uno, pueden ser algunas otras empresas. Entonces, lo que pretende DEMPE o las funciones DEMPE es delimitar qué funciones están generando un valor al intangible o al beneficio del grupo y poder asignar un pago de utilidades basado en esas funciones. DEMPE es... sí, mira, aquí tenemos lo de DEMPE, digo, porque estamos hablando de DEMPE y quizá nos brincamos lo que significa, que es el conjunto de 5 diferentes palabras o actividades. El primero es development, o en español desarrollo. El segundo es enhancement, o también se le puede decir en español mejora. El tercero es maintenance, mantenimiento. La cuarta es protection o protección. Y la quinta es exploitation o explotación, ¿no? Esas son las siglas de DEMPE, para estar en el mismo canal todos. Ahora, estas funciones DEMPE van a jugar un papel muy importante en el análisis de precios de transferencia a partir de 2016, porque lo que les mencionaba es que una vez que se definen los papeles finales, los papeles ya revisados por parte de todos los países miembros, pues obviamente esto ya toma parte de toda la bibliografía de la OCDE. Y las administraciones tributarias en diversos países tendrán la opción de adoptarlo o no adoptarlo. En particular México, como es parte miembro activo de la OCDE, pues él toma esta acción como viene y la incluye a través de la ley del impuesto sobre la renta en las normativas específicas de precios de transferencia. Bueno, hasta ahí es el resumen de DEMPE. Entiendo que vas a mencionar cuál es su relación con la industria automotriz. Así es, Omar, muchas gracias. También muchas gracias a José Luis por hacernos esta aclaración para que todos estuviéramos en la misma sintonía. Y tomando en cuenta esta definición que José Luis nos está compartiendo, en el caso de la industria automotriz es bien importante el empezar a identificar si las subsidiarias, tomo el caso de la industria automotriz mexicana, donde prácticamente todas las armadoras tienen una presencia importante derivado de que nos encontramos cerca de uno de los principales mercados del mundo, que es Estados Unidos. ¿Cuáles son las aportaciones a ese intangible que ellos pudieran estar realizando? Si estas aportaciones se convierte en que algún técnico aquí en alguna planta hizo alguna modificación a el diseño de cómo estaban compuestos los elementos y eso generó un ahorro a nivel corporativo, a nivel global, o si hay algún esfuerzo para consolidar una marca en la industria automotriz. Vemos que hace 20 años estábamos muy influenciados por los 3 grandes de Estados Unidos, Chrysler, Ford, General Motors, y que posteriormente vino toda esta ola asiática
y que ahora podemos ver en las calles Mazda, Subaru, algunas otras modelos más recientes de Kia, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿quién está haciendo este aporte para que ya sea este intangible comercial que estamos hablando de las marcas o este intangible tecnológico que estaríamos hablando del desarrollo? ¿Qué participación tiene la subsidiaria en ese compuesto? Y si se está retribuyendo por este esfuerzo. Esta retribución podría ser, bueno, pues yo estoy haciendo esta mejora, bueno, pues estoy invirtiendo tiempo, esfuerzo, recursos. ¿Cuál sería la contraprestación que se estaría pactando? O, oye, como yo estoy ya no solamente manufacturando, sino como ya estoy en una etapa de diseño, en una etapa de mejora, pues esto, pues obviamente, pues estaría tratando de reducir posibles pagos de asistencia técnica, posible pago de regalías, posibles pagos que pudiera estar haciendo la subsidiaria aquí en México. Pero no solamente se limita a la industria automotriz, nuestra recomendación en general, después de que esta herramienta analítica del DEMPE se está publicando, es todos aquellos de nuestros clientes que tengan pagos de regalías, que tengan pagos de asistencia técnica, favor de estarnos compartiendo más información para que nosotros podamos identificar a través de esta herramienta analítica que esos pagos no van a tener algún problema posteriormente si en el caso de que la autoridad fiscal revise a detalle esta transacción. Como bien lo comentó Omar en el preámbulo, esto está muy identificado al que el tema de intangibles. Por esa nuestra recomendación es todos nuestros clientes que tengan algún intangible y que ese intangible sea un componente muy importante de las gastos o de las erogaciones que se tienen, sí es muy indispensable tener un muy buen análisis del DEMPE para poder soportar esa deducción. Ese análisis va a estar incluido en el estudio y como hemos visto es otro plus, otra defensa que el estudio nos va a otorgar a la parte de en caso de alguna revisión. Pasando a la siguiente pregunta que nosotros estamos aquí, perdón, no sé si alguien quería participar. Omar, por favor. Sí, nada más un último punto respecto a lo de DEMPE y la industria automotriz. Creo que lo más importante es identificar si existen actividades no rutinarias versus las actividades rutinarias. Inclusive puede haber intangibles rutinarios, puede haber algunos intangibles como know-how que ya tienen ciertas actividades o funciones bien específicas que en la industria se podrían esperar. Pero hay algunas otras que se desarrollan al momento de transformar o al momento de asignar todos los recursos como empresa. Y entonces estos intangibles o estas actividades no rutinarias a veces pierden sentido con las comparables que año con año se han estado manejando. Porque como antes no teníamos DEMPE, pues obviamente no tomábamos esta herramienta analítica dentro del proceso tipo para realizar el análisis de comparabilidad. Porque precios de transferencia, digo, en términos más coloquiales, la realidad es que nuestro trabajo es comparar una cosa con otras cosas. O sea, literal, ese es nuestro trabajo, que hay muchísimas herramientas para realizarlo y tenemos que saber muchas técnicas, tenemos que tener una preparación, eso no lo discuto. Pero el origen es comparar. Entonces, si en los primeros años ustedes como industria automotriz comparaban de cierta manera con ciertas empresas, pero no tenían en cuenta esta diferencia entre actividades rutinarias y no rutinarias, para efectos de la comparabilidad, esas comparables que tuvieron en años pasados podrían no ser las mismas comparables en estos ejercicios, porque ya lo estamos viendo con unos nuevos ojos. Por eso es que DEMPE en la industria automotriz va a ser vital de alguna manera, principalmente hablando de auditorías por parte del SAT. Entonces yo sí los invitaría mucho a que, de nueva cuenta, se acerquen con nosotros, con su especialista, para verificar este tema, ¿no? Gracias. Perfecto, Omar, muchas gracias. Y también para darle continuidad a las preguntas de nuestro amable auditorio, aquí hay una que es muy interesante, que en términos de precios de transferencia, ¿cuáles son las áreas más sensibles para las autoridades? Acá quisiera compartir algo para que también todo nuestro auditorio lo tenga en mente. Nuestro colega Omar, que ya me estaba escuchando,
Él estuvo en el lado oscuro de la fuerza, es decir, estuvo en el SAT, estuvo en precios de transferencia, por lo tanto, sus comentarios para esta pregunta van a ser muy importantes. Por favor, Omar. Sí, mira, si quieres, ¿qué tal, Argel? Si quieres, comienza José Luis Jasso y luego ya escuchamos a Omar con la experiencia que él tiene para que veamos los dos approaches. Fíjate que esta pregunta se me hace bien interesante. En lo personal, considero que a como están las cosas actualmente, donde con contabilidad electrónica, con facturación y todo lo demás, todos los controles que tiene Hacienda, yo pienso que las dos áreas en las que más se va a enfocar en el futuro las autoridades no solamente es precio de transferencia, sino también en comercio exterior. Pienso que estas dos son las áreas que más van a involucrar revisiones por parte de las autoridades. Es un punto de vista, ahora sí que personal, ¿no? Ahora, en temas de los aspectos sensibles que en base a la experiencia hemos visto, pues yo creo que los pudiera enmarcar en 5. El primero, pues definitivamente, y continuando con el tema, es de intangibles, que ahorita hicimos una explicación vasta sobre ese tema y lo que conlleva. El segundo punto son las reestructuras o reestructuraciones que llevan a cabo las empresas. Creo que también es otro punto sensible, lo cual las autoridades voltean a ver. Otro punto son aquellas empresas que tienen transacciones con partes relacionadas, pero siempre incurren en pérdidas fiscales, me refiero. Y existen otras dos adicionales, por mencionar la cuarta y la quinta, que en base a nuestra experiencia también son sensibles. Obviamente los pagos al extranjero, que pues es muy vago la definición, pero también le ponen atención. Y el último son las variaciones o los análisis multianuales, o aquellas empresas que utilizan un determinado porcentaje, un determinado monto, un año, y en situaciones constantes de repente hay variaciones entre los años. Creo que también son situaciones que vemos sensibles o que les pueden llamar la atención a las autoridades. Creo que estos 5 conceptos, bajo el criterio de su servidor, son los puntos o los focos rojos que pueden atraer o llamar la atención de las autoridades. Ahora bien, mira, estoy plenamente de acuerdo. Esos son los 5 puntos que de alguna manera son los más sensibles. O sea, si yo le diría a todos nuestros clientes, si tienen algo relacionado con estos 5 puntos, acérquense. Si no es porque haya un pecado detrás, y lo voy a decir de manera categórica, sí puede ser al menos para identificar si hay alguna mejora al respecto. Y si en caso de una revisión puede haber un punto de conflicto, ¿no? O sea, alguna contingencia. Ahora, me voy a ir un poquito más atrás. ¿Por qué están revisando estos 5 puntos el SAT? Y los voy a repetir. Intangibles, reestructuras, pérdidas constantes, pagos al extranjero en demasía y el tema del análisis multianual como herramienta para analizar los primeros 4. ¿Por qué el SAT está poniendo sus ojos en esto? Bueno, hace algunos años, como una directriz, vamos a llamarlo así, o como un punto de partida, la OCDE emitió un paper para todos los grupos, los países miembros, y obviamente los no miembros invitados, llamado Risk Assessment. En este paper lo que se mencionaba o lo que se trata de perseguir es qué pasa cuando la administración tributaria tiene una capacidad instalada muy limitada, como es el caso de el SAT de México. Bueno, hay alguna serie de criterios que basado en experiencias previas por parte de otras administraciones tributarias, pues se están recomendando. Entonces es a través de este documento que el SAT en México determina pues cuál es la visión que va a tener, o sea, qué es lo que más va a verificar los siguientes ejercicios para poner pues las herramientas a trabajar en los lugares donde mejor pueda recaudar. Entonces yo les invitaría a que revisaran este documento. Principalmente aquí se desarrollan todos los puntos que acaba de mencionar José Luis. Ahora, yo sí haría un hincapié bastante importante en que BEPS o las acciones de BEPS encaminadas a precios de transferencia, que la mayoría pueden aplicarle a precios de transferencia, porque al final precios de transferencia ataca toda operación comercial entre dos entidades supuestamente relacionadas. Pero las 4 fundamentales que van directamente enfocadas al análisis de precios de transferencia, obviamente son las de intangibles, son las de transparencia, son las de servicios intragrupo. Y bajo estos criterios,
yo les diría que el SAT ya tiene nuevas herramientas que antes no tenía para asegurar que el impuesto se pague en México para operaciones que tienen su fuente en México o su residencia en México. También los invitaría mucho a revisar el tema de establecimiento permanente. Y cómo se cree el establecimiento, o sea, digo, a mí me ha tocado aquí en la práctica en Monterrey, llevo 3 años trabajando aquí con los clientes en Monterrey, y la realidad es que me ha tocado ver que muchos entienden el concepto de establecimiento permanente como decirle al SAT que soy la sucursal de alguien más, y listo. Pero hay un tema de establecimiento permanente muy importante, y es considerar que alguna empresa internacional esté trabajando a través de alguna empresa mexicana para generar un ingreso, y ese ingreso no esté pagando un impuesto. Entonces yo sí los invitaría también, es otra parte que está el SAT muy interesada en revisar, los invitaría a que si tienen algo similar, pues se acerquen a nosotros. Al fin y al cabo, pues tenemos la experiencia de estos 5 puntos a sus órdenes. José Luis Omar, muchísimas gracias por tan excelente participación. Como lo comenta, y toco en particular el tema de que BDO México, como tiene la presencia en comisiones, tiene la experiencia en el tema de que sabemos qué partes revisa la autoridad, y tenemos prácticamente más de 15 años elaborando estudios de precios de transferencia. Para ir con el horario programado, vamos a pasar con la última pregunta. La última pregunta está enfocada, obviamente, a las sanciones, consecuencias que podría tener alguno de nuestros clientes o algún contribuyente que no cuente con un estudio de precios de transferencia. Para lo cual le pido a Jesús para que nos pueda compartir su opinión al respecto. Sí, gracias. Bueno, ya en esta parte final creo que este tema de sanciones y consecuencias por no contar con un estudio de precios de transferencia sin duda resulta muy importante comentar, y creo que parte de las consecuencias o sanciones que se pueden presentar por no contar un estudio de precios de transferencia tiene que ver con todo lo que hemos estado comentando. Tiene que ver con temas de deducciones, tiene que ver con temas de créditos fiscales. ¿Qué pasa si yo no le demuestro a la autoridad que mis operaciones están a valor de mercado? Obviamente ejercerá sus facultades de comprobación, inclusive la autoridad en términos del Código Fiscal de la Federación puede presumir y modificar inclusive los precios, montos o contraprestaciones, incluyendo las utilidades que obtienen los contribuyentes. Entonces, un primer punto importante que yo veo en relación con consecuencias o sanciones puede ser el tema de un crédito fiscal que como consecuencia va a tener la determinación de un impuesto, actualización, recargos, multas. Esto sobre todo porque muchas de las veces, de acuerdo con las disposiciones fiscales, si se tiene la obligación de presentar declaraciones informativas, pues a final de cuentas, si no se presenta, también la autoridad puede establecer este crédito fiscal, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que vemos, incluyendo temas de sanciones o consecuencias? Las autoridades cada día más están solicitando un estudio de precios de transferencia por revisiones que hacen, inclusive en materia de impuesto al valor agregado, devoluciones, y cómo están llevando a cabo estas solicitudes. Muchas veces ya cuando hay una solicitud de devolución lo hacen a través de algún requerimiento. También lo están haciendo a través de invitaciones. Y estas invitaciones, aunque no tienen un peso legal o jurídico, pues simple y sencillamente si no contestas, después la autoridad se puede ir a un tema ya más formal para ejercer sus facultades de comprobación. Entonces, temas importantes aquí a considerar y en relación con las consecuencias, y también creo que es un aspecto muy importante, y como bien lo comentaba Pepe, es en relación con la parte de cumplimiento de un tema fiscal, y que también existen reglas o existen disposiciones en el sentido de suspender el padrón de importadores cuando no se cumple con la presentación de alguna declaración. La ley, esas reglas respecto a la suspensión del padrón de importadores no señalan si es una declaración, no hablan de montos, hablan del incumplimiento. Entonces, si ese incumplimiento tiene relación con el estudio de precios de transferencia,
por temas de declaraciones informativas. Creo que vale la pena mucho tomarlo en cuenta. Algunos otros temas relacionados con este tema de las consecuencias puede ser que si tu operación no está a valor de mercado y le hiciste un pago a un residente en el extranjero y aplicaste un tratado para evitar la doble tributación como consecuencia de, pues obviamente un beneficio en la tasa de retención, ahí en ese sentido, si no se cumple con precio de transferencia, si no está a valor de mercado, te hace nulo la aplicación del estudio del tratado para evitar la doble tributación. Creo que, en mi opinión, son de los más importantes que he visto y que podemos considerar, ¿no? Perfecto, Jesús, muchísimas gracias por esta respuesta. Estamos ya en la parte final de este webcast, este primer webcast. Solamente aquí teniendo un último comentario, nos piden que repitamos las 5 áreas que debemos de cuidar, que son, para que las puedan tener en mente: actividades, operaciones relacionadas con intangibles, reestructuras de negocios, llevar a cabo transacciones entre partes relacionadas cuyas empresas se encuentran con pérdidas fiscales recurrentes, que la mayor parte de operaciones con partes relacionadas se concentren en partes relacionadas residentes en el extranjero, y aquellas análisis con variaciones multianuales para soportar los estudios de precios. Pues, muchísimas gracias por su atención. Hay muchas preguntas con relación a los APAs. En la siguiente semanas estaremos coordinándonos las 3 oficinas para hacer un webcast específico sobre APAs, el ABC, lo que se debe de tener en mente, cómo se realiza el proceso, para que obviamente pues todos nuestros clientes estén enterados de lo que se debe de realizar. Cedo la palabra a Jaime para concluir este primer ejercicio. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Ángel. Y nuevamente reiterarles que estamos a sus órdenes. BDO no solamente da asesoría en materia de precios de transferencia, los invito a entrar a la página de nuestra firma, donde podrán ver todo el menú de servicios que podemos ofrecerles en las 8 oficinas que formamos esta organización, y reiterarles que estamos a sus órdenes en la página, que pueden bajar nuestra aplicación BDO México, que es compatible con teléfonos iOS y Android. Y finalmente los mantendremos, esperen noticias de nosotros. Vamos a estar organizando estos ejercicios de intercambio de comentarios, preguntas con ustedes, con la idea de enriquecer nuestra colaboración y relación con cada uno de ustedes. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias.